Bienvenido al Cementerio Inglés de Málaga, a su capilla. Mi nombre es Jaime Aguilera, soy el vicepresidente de la Fundación Cementerio Inglés de Málaga. Es un orgullo y un placer estar aquí esta tarde, con esta luz maravillosa de primavera y escuchando a Adriana. Y la vida te regala estos pequeños momentos. Lo que acaban de escuchar ustedes, supongo que la mayoría lo habrán reconocido, la suite El Sol Mayor de Johann Sebastian Bach y el canto de los pájaros del hombre este de Cataluña, de Casal, de Pau Casal. Lo que nos trae aquí esta tarde es un poco, al mismo tiempo, la presentación de un libro, Pretérita, de John Ruskin, que no estaba traducido al español, pero que con los compañeros Andrés y Enrique pues se ha publicado una traducción al español. Reconozco que mi ignorancia con respecto a la figura de John Ruskin, pero sin embargo cuando he empezado a bucear en ella resulta de todo apasionante. Ruskin para mí ha sido un auténtico desconocido, lo reconozco, gracias a Andrés y a Enrique me he introducido en esa figura, y la verdad es que una figura extraña. Se escriben justo antes de morir. Es que una de mis películas preferidas, por ejemplo, de Dublineses, que John Huston no llega a terminar, fallece justo antes, la tiene que terminar su hijo Tony Huston, y un John Ruskin ya con bastantes episodios de locura, de turbulencias mentales tremendas, es el que escribe esas memorias, y justo un año después, ¿no? Si no recuerdo mal, un año después fallece, ¿no? Entonces yo creo que eso le da un sentido especial a esta obra. Está recorriendo su vida desde su más tierna infancia. A mí me llama la atención cómo esa educación tan puritana por parte de la madre, con los salmos, con la Biblia, y ahí va adoptando una cultura inmensa, y luego su vinculación con España a través del vino de Jerez. Que bueno, termina hasta enamorándose de Domecq, de la hija de Domecq, que es su socio de Jerez,
y gracias al cual el padre de Ruskin, al morir, le deja una cuantiosa fortuna a su hijo, a John. Les invito a que lo lean el libro porque a mí me está resultando apasionante. Hay momentos que el Ruskin está encantado de conocerse a él mismo, porque directamente dice que él, no sé, que es el mejor del mundo en esto, el otro no vale nada, que como yo no hay nadie, el colega no tenía abuela. Pero es verdad que tiene una serie de cualidades magistrales y a mí me está gustando. A mí me está gustando el libro. Al hilo de Ruskin, una de sus grandes admiradores, además de Oscar Wilde, ¿no? Si no recuerdo mal, tiene una frase de Oscar Wilde, ¿no? Decía que no... Sí, fue alumno suyo, Oscar Wilde fue alumno... Fue alumno de Oxford, ¿no? Fue alumno de Ruskin en Oxford, pero decía que no era, que era una de las mentes más brillantes, de Inglaterra. Eso lo dice nada más y nada menos que el mismísimo Oscar Wilde, ¿no? Lo cual nos dice hasta qué punto estamos ante un personaje singular. Otra de las grandes admiradoras de Ruskin fue Marjorie, que también vamos a aprovechar para hacer un pequeño homenaje. Ellos fueron los traductores de la obra de Marjorie, Un cortijo en Málaga, que me encantó, esa me la leí ya hace mucho tiempo, vuestra traducción, porque intenté leérmela en inglés pero después me pasé a la vuestra. Y Marjorie sí que es un personaje para mí entrañable. Empieza por el padre de Marjorie, que es George Hutchinson, que es conocido en Málaga como el inglés del cruce y que lo tenemos aquí justo enterrado arriba, después de haber sido alguien que salvó. Hace poco también hablaba yo de él con ocasión de el desgraciado fin de Villamaya, porque había una fuerte unión entre Porfirio, el Verdú y George Hutchinson a la hora de salvar tantas vidas como salvaron durante la Guerra Civil en Málaga, el periodo entre julio del 36 y febrero del 37. George, con su yate Honeybee, atracado en lo que hoy en día es su delegación de gobierno, pues metía mucha gente en ese yate, en el Honeybee, y lo llevaba hasta Gibraltar. Y salían de Villamaya, ese era el camino de Villamaya allí y de allí a Gibraltar. Todo un personaje, George, todo un personaje, hasta de Chitty Bang, los eventos que hizo, impresionante. Termina aquí en Churriana y termina poniendo el primer aparato de rayos X que se pone en Málaga, por ejemplo. Aparte de escuelas, de dispensarios, de toda una serie de obras benéficas que continuó su hija, hasta que cede su finca a la Universidad de Málaga. Que todos cuando hemos ido para el aeropuerto vemos el simbolito de la universidad, en todos los terrenos de investigación botánica y demás, que es la finca del padre de Marjorie, que después Marjorie cede a la universidad. La figura de Marjorie, ahora que está también de moda el ensayo de la malagueña Elvira, de Imperiofobia, es una figura que reconoce toda la aportación, nada más y nada menos que de la Escuela de Salamanca a lo que es el estudio económico desde todos los tiempos. Pero no solo ella, sino que tira más para atrás, hasta Ibn Khaldun, hasta el tunecino, sevillano, que nacen dos hermanas, pero como las tropas cristianas terminan reconquistando Sevilla, él se tiene que ir a Túnez, aunque también vive en Granada un tiempo, y entre esa figura, ese pensador árabe tan brillante, que después traducirán en Occidente a través del Andaluz, terminarán nada más y nada menos que en figuras como Francisco Vitoria y como otras figuras de la Escuela de Salamanca, donde están las bases de los estudios económicos de hoy en día. Y eso es algo que saca a la luz Marjorie, cuando estudia la London School, y que al mismo tiempo después van a reconocer premios Nobel de Economía o va a reconocer el propio Schumpeter, ese débito que la imperiofobia había oscurecido a todos unos pensadores que, como estaban en el Concilio de Trento y en el ámbito católico más ortodoxo, habían quedado un tanto oscurecidos, ¿no? Sin embargo, son figuras muy a destacar.
a mí lo que más me gusta de Marjorie también es su sencillez, su humildad. Te recomiendo, quien no lo haya hecho, que se lea Un cortijo en Málaga, porque desde toda una teoría de la evolución hasta cómo se hace un puchero malagueño, todo eso está en esa obra, ¿no? Entonces me parece una figura muy entrañable, muy humilde. Yo, por desgracia, no tuve la oportunidad de conocerla, pero Andrés sí, y Bruce y otros presentes de la sala también la conocieron. Y por mi parte, nada más, desearles que disfruten con esta tarde maravillosa, con las obras, con la música y con teatro. Ruskin hubiera disfrutado mucho en esta capilla con lo más valioso que tiene, que son sus vidrieras, porque son un tanto pre-rafaelistas, como a él le gustaban, ¿no? Porque estas son ya más contemporáneas, pero esas dos tienen un cierto valor y además tienen un aire pre-rafaelista, y aquella también. Pues nada más, los dejo con Andrés, aunque sigo aquí porque tengo ahora que hacer Bien, debería empezar con los agradecimientos, lógicamente, en primer lugar a la Fundación del Cementerio Inglés y sobre todo a la persona de Jaime Aguilera, que es quien es su vicepresidente y es la persona que ha hecho posible de alguna manera que este acto se lleve a cabo, y naturalmente a los otros miembros de la corporación. Asimismo, agradezco al público asistente. La verdad que es tanto para mi compañero Enrique Girón como para mí, este es un marco magnífico. Siempre recuerdo cuando llegué a Málaga en el año 79, un antiguo profesor mío me acercó a la Plaza de la Merced y me dijo: mira el listado de personas que están ahí. Me dijo: ¿no ves algo raro? Y dije: veo un nombre extranjero. Era Boyd, que como todos ustedes saben está enterrado en la parte más antigua del cementerio. Pues bien, ese profesor me dijo: sigue trabajando en esto porque Málaga tiene un componente británico de mucho interés. Así lo hemos hecho y bueno. Dos son los motivos fundamentales que justifican nuestra presencia aquí. El primero es el homenaje que mi compañero Enrique Girón y yo queremos rendir a la memoria de nuestra amiga Marjorie Grace Hutchinson, cuyo libro, como ha dicho Jaime Aguilera, Málaga Farm, Un cortijo en Málaga, tuvimos el placer de traducir hace 19 años. Su figura despertaba enormes simpatías en todos cuantos la trataron, haciendo hincapié en su generosidad, elegancia y valía intelectual. No está de más señalar aquí la importancia de su librito sobre el cementerio inglés, que es una referencia que cualquier persona que esté interesado en la huella, por decirlo así, británica en España, debería consultar. Aunque es verdad lo que decía Jaime, su obra más reconocida por los historiadores del pensamiento económico es sin duda The School of Salamanca. Esta obra surgirá a instancias del Premio Nobel de Economía Friedrich Hayek, quien dirigía su tesis doctoral. Bien, nos parece oportuno leer aquí algunos fragmentos de su obra favorita, Málaga Farm, que nos da la dimensión de la talla humana de Marjorie en lo que se refiere a su labor filantrópica con los más desfavorecidos de la ciudad. Estamos hablando de una Málaga de los años 50 del siglo pasado, en la que las necesidades eran muchas, y en esos momentos es cuando más se aprecia la generosidad. Voy a leer en inglés, en atención a ella y a los amigos británicos que nos acompañan, unos trozos del capítulo 3 del libro mencionado, y luego Jaime Aguilera leerá la traducción al castellano.
the instigation of the Bishop Herrera Oria, our barn is used on weekdays as an educational center where over 100 boys and girls are given free instruction in the usual elementary subjects. Evening classes for young people and sewing classes for married women are also held. A instancias del obispo Herrera Oria, nuestro granero se utiliza en la actualidad como centro de enseñanza durante la semana, donde más de 100 niños y niñas realizan sus estudios primarios de forma gratuita. También se imparten clases nocturnas para jóvenes y clases de costura para casados. Christ's Day at school is a great occasion for all of us. Ulrich, my husband and I walk across the fields to the barn, carrying several baskets packed satchels, work boxes, embroidery frames, pencil cases, packet of colored chalks and bags of sweets. The hums of excitement that issues from within the building changes to an expectant silence as we step inside, and 100 pair of eyes are fixed upon us. The children look older than their years and are far more grown up than their ways than English children. Both in and out of school, their manners are excellent and they are seldom shy. El día de la entrega de premios es un acontecimiento especial para todos nosotros. Ulrich y yo, tras cruzar la finca, aparecemos por el granero cargados con cestas repletas de carteras, estuches, bastidores, plumieres, paquetes de pizzas de colores y bolsas de caramelo. El murmullo de emoción que proviene del interior del edificio da paso a un silencio expectante a medida que avanzamos, y en ese momento cientos de miradas se clavan en nosotros. En el que nos encontramos. Se cumple, pues, el bicentenario de una figura poliédrica que cultivó diversas disciplinas. Fue pintor, crítico de arte, esteta, sociólogo y reformador social. Su ingente obra, unos 39 volúmenes, tienen en algunos casos plena vigencia, puesto que se siguen editando. Títulos como Las piedras de Venecia, Las 7 lámparas de la arquitectura, Pintores modernos, deben formar parte de la biblioteca de cualquier interesado en arte y en estética. Otro libro que nos parece importante para conocer la figura del escritor inglés es, naturalmente, Pretérito, Memorias de un esteta victoriano, que incomprensiblemente no se había traducido todavía al castellano, a pesar de la enorme tarea divulgativa que en España realizó Carmen de Burgos, Colombina, versionando nada menos que 9 de las obras de John Ruskin. Uno es consciente de que Ruskin no es un escritor excesivamente conocido entre nosotros, lo cual seguramente no ocurre con los amigos británicos que nos acompañan hoy aquí, pues seguro que el autor inglés forma parte de su background escolar. La importancia de este pensador estriba también en la serie de nombres que se asocian con él: William Morris, amigo y colaborador suyo y fundador del Arts and Crafts, la Hermandad Prerafaelista, donde destacan los nombres de Rossetti o Millet, Mahatma Gandhi, quien siempre se sentirá en deuda con él, llegando a traducir Unto This Last, a este último, al Gujarati, que es la lengua del oeste de la India. Igualmente su nombre se asocia con el de Marcel Proust, quien queda fascinado ante la obra La Biblia de Amiens. Por supuesto, como ha señalado Jaime, el nombre de Ruskin aparece siempre ligado al de Oscar Wilde, y no solo porque murió
murieran los dos el mismo año, sino porque fueron alumno y discípulo en Oxford, y Oscar recordará a Ruskin como un profesor extraordinario, de la misma manera que hablaba también de Walter Pater en unos términos muy elogiosos. Igualmente, otro personaje victoriano, el archiconocido Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas, es otro que hay que mencionar. Los dos, Lewis Carroll y Ruskin, fueron colegas en Oxford, y Carroll le hizo algunos retratos, pues era un gran fotógrafo. Y ahora me gustaría entrar, aunque de forma muy liviana, en explicar cuál ha sido la trascendencia que Ruskin ha tenido en los intelectuales españoles. Así que, en primer lugar, habría que mencionar a Marcelino Menéndez Pelayo, coetáneo de Ruskin. Ruskin muere en 1912, y Menéndez Pelayo muere en 1912. Así que don Marcelino, en su libro Historia de las ideas estéticas, le dedica un buen número de páginas. No podía faltar entre las opiniones de los grandes próceres de las letras españolas, la de Miguel de Unamuno. Este lo mencionará en sus cartas a Pedro de Mújica en 1895 y 1896, y desde esos años alude al escritor inglés en numerosas ocasiones. Otro de los autores que se ocupan de John Ruskin es Ramón Gómez de la Serna, quien hará un esbozo biográfico un poco sui generis del autor inglés en un libro suyo titulado Efigies, que publicó en 1929. En dicha obra hará una semblanza de algunos escritores cuyo denominador común es la tragedia, entre ellos Baudelaire, Nerval, por supuesto, propio Ruskin. Dos de los autores españoles de fin de siglo que se muestran más críticos con la obra de Ruskin serán Ortega y Gasset y Pío Baroja. El primero considera nefasta la aportación del inglés a la estética, aduciendo unos motivos un tanto peculiares. Otro escritor de habla castellana es Jorge Luis Borges, que se detiene en los aspectos más peculiares de la vida de Ruskin en su introducción a la literatura inglesa, y dice lo siguiente, cito: hombre adinerado, creía que su fortuna era parte del patrimonio público y cada año publicaba en el Times una minuciosa rendición de cuentas para que la gente supiera que no había malgastado sus rentas en detrimento de los demás. Estarán de acuerdo ustedes en que esta conducta hoy en día nos produce un auténtico escalofrío. Por último, Luis Racionero, en su El genio del lugar sobre personajes estrafalarios, dice: nadie ha descrito este lugar esquivo y resplandeciente como John Ruskin, tan decaído de su pedestal y olvidado como la propia ciudad. Fue él, en el siglo XIX, patriarca de las letras inglesas, pero cometió un error imperdonable al afirmar que el arte debía tener un contenido moral. Su prestigio aún no se ha recuperado de tamaña energía. Tendrá que llegar Oscar Wilde, su discípulo, y decir que el arte por el arte tenía suficiente sentido sin necesidad de la moral. Pero bueno, es John Ruskin. Respetemos palabras. Pero hablemos de sus memorias. En 1885 comienza a redactar Ruskin Pretérita, que concluirá 4 años después debido a momentos de inestabilidad mental. Todavía vivirá unos 10 años en su casa de Brandon. Por cierto, si alguna vez tienen la fortuna de pasar por el distrito de los Lagos, les aconsejaría que vayan a ver la casa de Ruskin, que es una preciosidad. Todas las ideas sobre estética las pone en práctica en su jardín, en la casa, que es una maravilla. Bien, de modo que Ruskin falleció el 20 de enero de 1900 a consecuencia de una gripe. Bien, este libro, Pretérita, consta de 3 partes, el tercero del cual es más corto debido a los problemas mentales que asaltaron al autor y
sus viajes. La segunda parte arranca con su madurez, con sus viajes por Italia y Suiza. Y la tercera parte nos habla de su gran amiga, la malograda Rose Latouche, de su prima June Severn, que le cuidará en los últimos años, y sobre todo se centrará en sus recuerdos, que le acompañarían hasta el final. Esta autobiografía presenta ciertas carencias, ya que el autor, como él reconoce en el prefacio, se niega a contar cosas que le produzcan dolor, como es el caso de su desgraciado matrimonio. En 1841, recuperándose en un balneario por motivos de salud, comienza a escribir El rey del río Dorado, que fue una promesa que le hizo a una pariente lejana de tan solo 12 años, de nombre Effie Gray, que, curiosidades de la vida, 6 años después se convertiría en su mujer. Se trata de uno de los capítulos más azarosos de su biografía, pues tras 6 años el matrimonio no se había consumado. Effie solicita la anulación del mismo, acusándolo de impotencia incurable. Obtenida dicha anulación, tras un escandaloso juicio, Effie se casaría con el pintor prerrafaelista John Everett Millet, con quien tendría 8 hijos. Pero sigamos con el mencionado cuento The King of the Golden River, o sea, El rey del río Dorado, que es un cuento al estilo de los hermanos Grimm y es su primera incursión en la ficción. Aunque posee un estilo bien distinto a sus memorias, se reconoce en él, en sus páginas a Ruskin, sobre todo por sus bellas descripciones de la naturaleza. Tardé casi 4 años en escribirlas, porque mientras las redactaba, trataba de completarlas, tuve momentos no sufrí de desvaríos, como tantas veces se ha dicho. Fueron momentos de melancolía, de profunda tristeza, y lógicamente no estaba en condiciones de escribir, ¿no? Bueno, pues en este libro Pretérita hablo de mi infancia, de mi juventud, de mi madurez, y sobre todo de mis viajes por el continente, sí, por Europa. Países como Francia, Italia, Suiza. No, a España nunca vine. Y esa era una deuda pendiente. A propósito,
¿No se preguntan por qué hablo tan bien su lengua? Pues porque soy un espíritu. Nunca se me dieron bien las lenguas, ni las clásicas ni las modernas. Incluso el francés tan solo lo chapurreaba. Sí. Pues en este libro, yo casi diría que son, o quiero que sean un poco confesiones, ¿no?, de las cosas que me ocurrieron. Y sí, me gustaría hablar de que a España, como he dicho, nunca vine, y sé que no soy demasiado conocido aquí, aunque se han traducido muchos de mis libros. Concretamente, el último, Pretérita, está muy bien traducido, sí. Hay muchos libros importantes en mi vida. Pintores modernos, 5 volúmenes, tardé solo 17 años en escribirlo, sí. Mi pobre padre me decía: Johnny, Johnny, ¿cuándo vas a acabar Pintores modernos? Y a este paso no lo verán mis ojos. Y mi padre pudo leerlo, sí, pero murió poco tiempo después. De lo que más orgulloso estoy es de la defensa a ultranza, casi numantina, del pintor William Turner. Se escribe Turner. Sí. Era amigo de mi padre y mi padre me compró casi 20 cuadros de Turner. Sí. El otro libro, Las 7 lámparas de la arquitectura, donde enumero y desarrollo los 7 principios que debe regir a cualquier artista que quiera hacer una obra de arte. Ahí están todas mis ideas estéticas. Ataco sin piedad al Renacimiento, que es esclavo del pasado grecolatino, sin imaginación, y defiendo el gótico, porque es un arte más cercano al hombre, más creativo, más cerca de Dios, de God. Y el otro libro es, ¿cómo es bonito? Las piedras de Venecia, Venecia, el paraíso de las ciudades, como un día bauticé. Sepan ustedes que fui a Venecia a lo largo de más de 50 años. Y no me pregunten por qué, pero no hablo italiano. La primera vez que fui tenía 16 años y no pude evitar caer en brazos de Calíope. No era una muchacha veneciana, no. Es la musa de la poesía. Atravesé la plaza de San Marcos a la luz de la luna y por el Rialto he andado, lugar sombrío y aterrador del que mucho se ha hablado. El gondolero me ha acercado a la casa donde Byron tanto había gozado, cerca del palacio de Foscari, que está justo al otro lado. Sí, ya sé que no era precisamente Byron escribiendo poesía. ¿Qué quiere? Volviendo al libro de Pretérita, me gustaría hablar de mi infancia. Yo creo que no era un niño normal, era un niño con una curiosidad casi enfermiza, un don de la observación increíble. Y yo creo que tiene que ver mucho con la educación que recibí. Sí, porque mientras otros niños se entretenían, por ejemplo, con cuentos de los hermanos Grimm, a mí me entretenían con versículos de la Biblia. Sí, porque mi madre estaba muy obsesionada con la Biblia evangélica, que era la verdadera, según ella. Y por eso pergeñó un plan de estudios para su niño de 5 años, que consistía que todos los días, después de desayunar, teníamos clase de Biblia. Analizábamos en profundidad la Biblia, sí. Y si venía alguna visita, o bien participaban en la clase o esperaban en el piso de abajo. Mi madre prestaba mucha atención a la pronunciación y a la entonación, sí. Yo odiaba la pronunciación silábica. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Un día y otro día. Así que cuando llegaba la hora de comer, a veces, mamá, ¿qué hay de comer? Mi madre era una profesora muy exigente, yo diría que implacable, sí. Recuerdo que tuvimos algunas diferencias sobre algunos versículos. Recuerdo una disputa materno-filial a raíz de unos versos que decían, ¿cómo eran? Revivirá una nueva primavera las cenizas de la urna. Mi madre se obstinaba que había que poner el acento en la palabra cenizas. Y yo, tal vez porque quizás era obstinación infantil,
porque tenía un sentido del ritmo acusado, y por qué no decirlo, un oído privilegiado. Yo insistía una y otra vez que tenía que ponerse el acento en la preposición de. Las cenizas y la urna me daban igual. Pues así estuvimos una semana, 2, 3. Y al final el niño Johnny Raskin tuvo que ceder ante la superioridad de una madre. Pero no una madre normal, una madre victoriana. Las clases continuaron hasta que fui a Oxford a estudiar, y mi madre vino conmigo. No para tomarme la lección, sino porque estaba preocupada por mi salud física y mental. Sí. En casa la que tenía la última palabra era siempre mi madre. No sé si algunos caballeros saben a lo que me refiero. Sí. Y por cierto, antes de que se me olvide, quiero decirles que mis padres eran primos carnales, primos hermanos. Lo digo porque siempre ha habido malentendidos con lo de la consanguinidad, ¿no? Porque yo fui un niño normal, absolutamente normal. Bueno, muy normal no era, ¿verdad? Y ahora, si me permiten, voy a tomar asiento, que me lo han puesto un poco lejos, porque, aunque soy un espíritu, la artrosis no perdona. Lo quedaría a nice cup of tea, una taza de té. Voy a hacerles otra confesión. Yo creo que el mejor amigo de un inglés es el té. Recuerdo que en casa estaban prohibidos los juguetes. Y eso era muy triste para un niño como yo. Y también apenaba mucho a mi tía, la de Croydon, sí, la hermana de mi madre, la que no quiso estudiar y se casó con un panadero. Nadie es perfecto. Pues bien, en uno de mis cumpleaños, contraviniendo las estrictas normas dictadas por mi madre, mi tía me compró en el Soho unas marionetas, las más grandes que encontró. Eran de Pants and Jelly, polichinela. Eran de un color rojo y amarillo chillón. Me encantaba cómo las hacía bailar. I'm Punch, I'm Johnny Raskin. Mi madre no se atrevía a rechazar el regalo por no desayunar a su hermana. Pero días después, tras una búsqueda infructuosa por mi parte, mi madre terminó confesándome que se había deshecho de ellas porque pensaba que no era un regalo adecuado para un niño como yo. Con el tiempo he llegado a perdonar a mis padres e incluso a comprenderlos, porque, miren ustedes, mis padres eran escoceses y llevaban una vida muy austera, casi yo diría que espartana, y claro, tales objetos les parecía algo superfluo, algo prescindible. Como no tenía juguetes ni niños con quien jugar, me aficioné a los animales con desigual suerte, porque ni los gatos ni los pájaros que acudían a mi jardín me hacían el menor caso. Solo León. No, León era un perro terranova negro, de gran pelaje, y buen nadador, sí. Un día, tras un largo viaje, lo primero que quise hacer fue saludar a León, y mi madre estaba de acuerdo, pero le pidió a Thomas, el criado, que me llevara en brazos para mayor seguridad, y eso que el perro estaba atado. Cuando llegamos al establo, León estaba comiendo y no nos hizo el menor caso. Yo, cosas de crío, le pedí a Thomas que me acercara para acariciarle la cabeza. Y el animal, el muy animal, pensando que quería arrebatarle la comida, y un salto me mordió en la boca. ¡Oh! Comenzó a manar sangre. Aquello más que un niño, parecía un gorrino en una matanza. Thomas se asustó, me cogió en brazos y me llevó corriendo a la casa. Y yo no estaba asustado, ni siquiera lloré, solo tenía una preocupación, que no lo sacrificaran. A Thomas no, al perro. No. A Thomas no lo despidieron porque mi madre entendía que estaba muy arrepentido y ella misma se culpaba. Y de León, me imagino cuál sería. Recuerdo que antes de que el doctor me prohibiera hablar, dije: «Mamá, aunque no puedo hablar, sí puedo tocar el violín».
desgraciadamente en casa, nadie creía en mi talento musical, y por eso mi incipiente carrera como violinista quedó rápidamente truncada. Ahora me gustaría hablar un poco de mi padre, John James Ruskin. Era un hombre culto, era comerciante, pero le gustaba también las bellas artes, y dibujaba muy bien. Él fue el que me inculcó el amor por la literatura y por el arte en general. Sí. Era socio de un hombre que era medio francés, medio español, que era Pedro Domecq. Sí. Tenía una finca en Macharnudo, en Jerez, y mi padre se dedicaba a importar los libros para Gran Bretaña y distribuirlos. Sí. Mi padre era muy trabajador, pero tenía un defecto, y es que elegía a sus empleados basándose en dos cosas. Una, exigía lealtad, algo muy encomiable, y la segunda era incompetencia. Sí, han oído bien, incompetencia. Porque mi padre no soportaba que ningún trabajador fuera mejor que él. Es más, disfrutaba con los errores de ellos para poder enmendarlos, dicho desde el cariño. Y también tenía un método infalible para contentar a los clientes descontentos. Y es que cuando a alguien no le gustaba un vino, él les convencía de que si no les había gustado es porque no tenían el paladar lo suficientemente refinado para degustar semejante ambrosía y que debían seguir intentándolo. ¿Qué les parece? Nosotros, mi madre y yo, con 3 años, solíamos acompañarles al repartir los pedidos por Inglaterra y Escocia. Yo como niño disfrutaba mucho con los paisajes y trataba de imitar todo lo que veía. ¿Sí? Recuerdo que, tratando de emular al cochero, me sentaba en las rodillas de mi padre y daba manotazos a diestro y siniestro. Bueno, a diestro y siniestro de los muslos de mi padre, el cual aguantaba con estoico heroísmo los embates de su hijo. Todo fue bien, era un juego de niños, hasta que tuvo la fatídica idea de regalarme una fusta. Aún recuerdo el olor al alimento que mi madre utilizaba para darle friegas en las piernas a mi padre. En fin, pues poco a poco, ese niño que era yo, al no tener amigos, se tuvo que refugiar en los libros, sobre todo en los libros de Sir Walter Scott, escocés como mi padre, porque así se disparaba mi imaginación. Y poco a poco, sin darme cuenta, me encontré con el amor. Yo tenía 17 años y ella 15. Se llamaba Adele Domecq, la hija de don Pedro Domecq. Era una muchacha católica, era alta, rubia, esbelta y con mucha personalidad. Yo a mi timidez y apocamiento natural había que sumarle una cierta arrogancia patriótico-protestante que hacía que cuando estaba en público era una persona como si estuviera fuera del agua, un pez fuera del agua, y cuando estaba con mi querida amiga española trataba de entretenerla con temas que pensaba que eran de su agrado, por ejemplo, como la Armada Invencible, la batalla de Waterloo. Por cierto, cuando tenía 10 años escribí una obra de teatro de 2 actos en un cumpleaños de mi padre. Y también elegí otros temas, como por ejemplo la doctrina de la transustanciación. Yo creía que era interesante. También escribía poemas, relatos e incluso una tragedia con fondo veneciano. La respuesta de Adele a todos mis desvelos artístico e intelectuales fue la misma. Chanza, mofa, se burlaba de mí. A mí no me importaba con tal de verla feliz. La que más se alegró de que la nave no llegara a buen puerto, bueno, esta metáfora es inadecuada. La nave no pudo llegar a ningún puerto porque ni siquiera zarpó de ningún otro puerto. Fue mi madre, porque la sola idea de que yo me casara con una católica, apostólica y romana era tan aberrante que ni siquiera podía pensar en ello. ¡Va de retro, Satanás! El fracaso con Adele me marcó durante mucho tiempo insoportable. Incluso un día ella me dijo, no lo van a creer, que quería que fuéramos a vivir los dos solos, en una casa, solos. Si teníamos todo en la casa de mis padres, el estudio, la biblioteca, el servicio.
Bueno, y un día fue el colmo de los colmos. Mi madre la sorprendió zurciendo una de mis camisas. ¿Pueden creerlo? La esposa de John Ruskin comportándose como una criada. El ambiente se enrareció tanto que mis padres me pidieron, me suplicaron que viajáramos, que fuéramos a Escocia, la tierra de Defi, para cambiar de ambiente, y serenar, como yo. Y nos acompañó un joven pintor prerrafaelista, John Everett Millais, para que la acompañara mientras yo daba unas conferencias en el norte. Y vaya si la acompañó. La acompañó mucho. Porque cuando volví me pidió nulidad matrimonial. Me resulta muy embarazoso, más en este lugar, hablar de ello, pero lo diré. Me acusaba de que después de 6 años de matrimonio no había cumplido con mis deberes de marido, ya lo he dicho. En el juicio yo traté de demostrar que ella estaba desequilibrada, pero no sirvió de nada. Arrastró mi nombre por el fango, pero tuvo su castigo, porque tanto ella como su marido murieron antes que yo. Y ella jamás fue invitada a ninguna fiesta presidida por la reina. Y tuvo 8 hijos. Aquello dejó en mí muchas secuelas. Yo ya no creía en el amor, hasta que conocí a Rose Latouche. Cuando la conocí era una niña. Su madre me escribió una misiva pidiéndome que le impartiera nociones de arte, de dibujo. Ella era la menor de los 3 hermanos y era con mucho la más despabilada y muy madura para su edad. Sí. Días después me confesó que al principio le parecía un hombre muy feo. Yo creo que no quería decir eso, sino que su madre, quizás llevada por una gran admiración a mi persona, porque yo era una persona muy reputada en el mundo artístico, tal vez le habló también de mí, que la niña en su mente infantil fraguó la idea de que yo era un héroe de leyenda, como Teseo, como Paris de Troya, ¿no? Le ponía apodo a todo y a todos. A mí me llamaba Pastelito, o mejor dicho, San Pastelito, porque decía que me portaba muy bien con los pobres. Todo fue muy bien, ella asimilaba muy bien las cosas, hasta que un día me dijo que sus padres querían pasar una larga temporada en Florencia. Aquello me entristeció mucho, pero me quedaba el consuelo de que ella tampoco quería marchar. Recuerdo cómo esperé pacientemente su primera carta. Amigos míos me desaconsejaron que incluyera la carta en mi autobiografía pretérita, pero a mí me dio igual. Yo desoigo con las voces que me dicen que calle porque soy un espíritu libre. La carta la leí una y otra vez, me la sé de memoria, pero solo les diré el final. Querido San Pastelito, confío tanto en que seas feliz. Mis hermanos y yo nunca olvidaremos tus enseñanzas. Dale recuerdos al señor y la señora Ruskin. Tuya siempre, tu Rosa irlandesa. Cuando cumplió 17 años le declaré mi amor. Y ella me rechazó con el pretexto de que necesitaba tiempo. Cuando pasaron 2 años, rechazó mi propuesta con la idea de que teníamos ciertas diferencias de tipo religioso, también la edad. Pero yo creo que la verdadera razón es que sus padres se oponían al enlace porque habían hablado con Effie Gray, su marido. No volví a verla, solo nos escribimos. Y supe que unos años después había muerto de una enfermedad nerviosa. Y completamente en mi infancia, mientras los niños normales jugaban con niños normales, con juguetes normales, y recibían las caricias normales de sus madres, yo tenía que aprenderme los versículos de la Biblia de memoria, y si no, era castigado. Porque cuando era un adolescente, cuando estaba con las muchachas, en lugar de hablar de naderías, de chanzas, de amor, me dedicaba a dibujar los gráficos de los movimientos de tropas de la batalla de Waterloo. Por eso Adele se burlaba de mí, porque era pedante y aburrido, como lo he sido siempre.
Daría todo lo que he conseguido en la vida, el reconocimiento, por haber rozado siquiera un poco la felicidad. Bueno, y así que debo partir. Y solo quiero que me recuerden como un viejo conservador con ciertas aptitudes artísticas, bueno, ahora artríticas. Alguien que solo aspiraba en la vida a ser feliz. Buenas noches.